bien, jóvenes, esperamos que hayan podido descansar en estos 5 minutos. Antes de continuar, quiero darle un saludo muy particular, muy especial también a la institución educativa de Minas en Fredonia, que están también participando y están muy pendientes de nuestra teleclase. Recordemos qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, tenemos el caso de Nicolás, que Nicolás tiene ese problema para interpretar el texto. El profesor le ha dado 2 textos para que pueda aprobar la clase de lenguaje. Entonces nos estamos acercando a las posibles estrategias que tiene en mano, o al menos a las que se puede acercar Nicolás, para poder interpretar los textos que le dio ese profesor un poco arrogante. Entonces, dando cuenta de ello, vamos a acercarnos a Nicolás nuevamente y encontrando esas estrategias. Nos hemos acercado en primer lugar a cómo podemos inferir, lo vimos también en relación con el video, o en parte o la parte de la película de Sherlock Holmes. También nos acercamos a las adivinanzas, viendo cómo relacionamos lo que tiene el texto con el contexto, y desde allí podemos nosotros también acercarnos al texto que leíamos antes del descanso. ¿Cierto, Tito? Sí, señor, don William, muy bien. Vamos al evento de la participación. ¿Qué responde a lo que hicieron grupalmente? ¿Qué estrategias utilizaste para descubrir el tema del texto o para identificar los referentes? Recuerden que el tema de hoy es piénsate en la lectura. Así como otro no puede caminar por nosotros, otro no puede leer por nosotros. ¿Sí? Entonces hay que descubrir cómo leemos nosotros. William, ¿qué dicen en el foro? Bien, desde la institución educativa Escuela Normal Superior de Santa Teresita nos dicen que lo que han hecho es relacionar las palabras subrayadas, la interpretación, la coherencia, la comparación y los sucesos que por allí mostraban o se relacionaban con la historia. También nos dicen desde la institución educativa de Cocorná, un saludo para ellos nuevamente, que analizamos con concentración y tratamos de imaginar los acontecimientos. De igual forma indagamos sobre las palabras desconocidas. Y una última más, Tito, desde la institución educativa Santo Cristo de Zaragoza, nos dicen que leyeron detalladamente el texto, analizando las palabras claves para encontrar la respuesta. Bien, don William, vamos entonces con el siguiente texto que se llama Las vacaciones. Este texto presenta alguna particularidad que hemos omitido mucha información específicamente para mostrarles un tipo de lectura que se realiza presuponiendo cosas allí. Entonces vamos a mirarlo durante un minuto, es un texto muy rápido, se llama Las vacaciones. Dice allí castillos, carreteras estrechas, llovió, con él, gaitas, círculo a la izquierda, frío, también EasyJet. Toda esa información la completamos con un saber que cada uno de nosotros tiene y cada uno de nosotros lo ubica en un país, ¿cierto? En un tiempo y con algunos protagonistas. Vamos entonces a las preguntas. Dicen así: ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Y en qué medio de transporte viajaron? ¿Dónde estuvieron? ¿En qué país? Don William. Bien, si vemos un poco el texto, acerquémonos al ejercicio de que encontramos un texto, pero que tiene ciertas partes o ciertas palabras que no se ven bien sea por el tiempo, bien sea porque rayaron sobre ellas, y esto es lo que tenemos. Si vemos la diapositiva, encontramos que la primera palabra que encontramos es vacaciones, tenemos que relacionarla con la segunda, que es castillos. Sabemos que hay unas intermedio, luego con carreteras estrechas, luego llovió, con él, gaitas, circular a la izquierda, frío también, y una marca o más bien es una empresa de aviación, básicamente. De aeronavegación. De aeronavegación. Entonces, tenemos que encontrar qué es lo que pasa allí, qué es lo que nos dan en el texto que no encontramos legible. Entonces, 3 minutos en el foro y esperamos sus respuestas.
Muy bien, jóvenes, tenemos ya participación por parte de ustedes. Y antes de continuar con la participación, quiero darle un saludo muy especial también a la institución educativa rural Urama de Dabeiba, que también están activos hoy. Bien, vamos a ver que en la participación nos dicen de la institución educativa rural San José del Nus, nos dicen que la primera respuesta o la respuesta a la primera pregunta es en Rusia, que están en Rusia. Desde la institución educativa Anorí nos dicen que en Castillos, nos dicen también desde la institución educativa Felipe Henao Jaramillo que estuvieron en Cartagena, Colombia, hicieron un recorrido por el centro histórico de la ciudad donde observaron muestras culturales y viajaron en un vuelo charter. Te voy a interrumpir allí para mirar, si me permite allí nuestro camarógrafo que amablemente nos ilumina con su cámara. Vamos a mirar lo de Cartagena. Eventualmente eso ocurre cuando uno muchas veces lee, se fija a primera vista en Castillos, entonces relaciona con el conocimiento que tiene por fuera Castillos, Cartagena, pero si uno lee más detenidamente hay características que el texto no cumple para que sea Cartagena. Por ejemplo, hablamos de gaitas, hablamos de EasyJet. Ese es un punto clave que el que conoce el contexto colombiano sabe que EasyJet, que es una aerolínea, no viaja a Cartagena. Luego esa respuesta queda invalidada si tenemos en cuenta todos los demás aspectos del texto. Esto que estamos haciendo ocurre siempre que uno lee y se queda en niveles primarios de interpretación, hay que avanzar hacia niveles más complejos de interpretación. Volvemos entonces con William, ¿qué nos dicen las respuestas? Volvemos con la institución educativa rural San José del Luz, que nos dice que, ¿qué hicieron? Pues estaba lloviendo, dicen ellos, y que en qué medio de transporte viajaron, nos dicen que en carro. Bueno, ahí vamos a mirar qué es lo que ocurre allí. Luego, desde la institución educativa San Cristo de Zaragoza, nos dicen que estuvieron en un castillo, que visitaron el castillo y que además el medio de transporte fue el carro. Hay que tener en cuenta que posiblemente nos podamos equivocar porque aunque en el texto dice EasyJet, nosotros podemos estarlo relacionando con EasyFly, que es otra aerolínea, pero que sí está en Colombia. Bien, Tito, ¿en dónde estuvieron? Estuvieron en Escocia, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, sí. Acá viene la respuesta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estuvieron? En Escocia. Sí. ¿Qué hicieron? Pues aquí quiero resaltar la participación de la institución educativa Manuel Canuto de Restrepo en el Abejorral. Nos dicen que estuvieron disfrutando en Escocia, visitaron castillos y que viajaron en automóvil, pero relacionaron el lugar con la palabra gaitas. Muy bien. Listo. ¿Y en qué medio viajaron? Pues viajaron en avión. Entonces, lo que pretendía el ejercicio anterior es cómo uno toma del conocimiento que tiene del mundo exterior para completar lo que un texto le dice allí o le susurra, como diría Barthes, al lector. Bien, vamos entonces ahora, William, con lo siguiente. Vamos a hacer una actividad grupal para encaminarnos ya finalmente a ayudarle a resolver el caso a Nicolás, ¿cierto? ¿Qué aspectos de los trabajados hasta ahora nos posibilitan ayudar a Nicolás a resolver el problema? Recuerden que Nicolás está un poco confundido, no sabe qué hacer, está aburrido, porque su profesor, mala gente, como diría William, le colocó un trabajo de lectura e interpretación. Entonces, en 2 minutos, aspectos muy puntuales, no tanto generales, sino qué aspectos de los trabajados en la teleclase hoy nos posibilitan ayudar a Nicolás a resolver el problema. 2 minutos y volvemos.
Bueno, señores, estamos de vuelta, entonces aquí vamos a mirar qué respuestas han enviado al foro en torno a qué aspecto de los trabajados hasta ahora nos posibilitan ayudar a Nicolás a resolver el problema. Vamos a preguntarle a nuestro compañero William en el foro qué nos han dicho. William. Bien, nos dicen desde la institución educativa Aura María Valencia que lo que debe hacer Nicolás en este caso es comprensión lectora, análisis, inferencias y deducciones y además concentración. Le recomiendan a Nicolás, sí, porque es un poco despistado, es verdad. Desde la institución educativa Murindó, el grado 10º, nos dicen que tenga en cuenta las pautas pertinentes para hacer una buena lectura, ¿sí? Por otro lado, desde la institución educativa Ignacio Yepes nos dicen que debe tener en cuenta las palabras claves, interpretación de textos, análisis, comprensión del entorno o del exterior y conocimientos previos. Y una última, la institución educativa Francisco de Paula Santander nuevamente está participando con nosotros, nos dice que la comprensión, la imaginación, la interpretación, el análisis, no analización, sino análisis y conocimiento. Antes de eso, antes de continuar, quiero darle un saludo muy especial a la institución La Magdalena en San Vicente, que han también estado muy pendientes el día de hoy, a pesar de las dificultades. Bueno, Tito, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a trabajar específicamente ayudándole al pobre muchacho Nicolás, que seguramente debe tener problemas en la escuela, con sus compañeras que le hacen bullying o cosas de esas. No aparece en el video, pero en otro caso aparecerá el problema que tiene Nicolás. Vamos a ver el texto El poder de la palabra que encuentran allí en su guía y vamos a contestar la siguiente pregunta. Colaboración, lo primero que hacemos frente a la realidad desconocida es nombrarla, bautizarla, lo que ignoramos no lo podemos nombrar. El autor quiere decir que esa es una posible pregunta que surgiría a Nicolás, vamos a ayudarle para darle la respuesta allí. Entonces, William, ¿en qué página tenemos el texto de la palabra? El texto de la palabra lo tenemos en la página 35. Página 35, si quieren vuelvan y lean el texto, 3 minutos para que lean el texto y 2 minuticos para que envíen la respuesta. Lean el texto, el poder de la palabra y manden la respuesta al foro de esta primera pregunta. Ya volvemos.
Muy bien, chicos, con esta actividad también estamos colaborándole a Nicolás para ver si puede por fin aprobar lenguaje. Desde la institución educativa, la herradura, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa, Monseñor Iván Cadavid, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa, Ignacio Yepes, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa José Félix Restrepo nos dicen que, bueno, estaban contestando lo anterior, pero también nos dicen desde la institución educativa Santa Teresa que la respuesta es la C. Y por último, desde la institución educativa rural La Floresta Maceo nos dicen que la respuesta es la C. Antes de continuar, quiero darle mandar un saludo muy especial a la institución educativa Luis María Preciado de Amalfi, y a la institución educativa Jorge Enrique Villegas de Puerto Nare. Bien, Tito, ¿cuál es nuestra respuesta? Muy bien, pregunta? En este sabroso día la respuesta es la C. El hombre le asigna palabras a lo nuevo y a lo desconocido. Pero más importante que la respuesta, lo que queremos es que apliquen allí dentro de la lectura que hacen del texto lo referente a estrategias particulares de lectura. 2. Selecciona la hipótesis del texto. Allí están las 4 opciones. Aquí esa pregunta está enfocada a la hipótesis. Es algo que no aparece evidente dentro del texto, sino que uno debe leer el texto, su totalidad, y descubrir la hipótesis planteada por el texto. 2 minutos y volvemos. Muy bien, jóvenes, tenemos muy buena participación en el foro hoy. Tenemos desde la institución educativa institución educativa Uribe Gaviria, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa Pedro Antonio Alejalde del Frontino, nos dicen que la respuesta es la B. Desde la institución educativa Madre Laura, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa Juan Villegas, nos dicen que la respuesta es la C. Desde la institución educativa Anorí, nos dicen que la respuesta es la B. Desde la institución educativa rural Granjas Infantiles de Copacabana, nos dicen que la respuesta es la B. Desde el Tarso Antioquia, nos dice la institución educativa José Prieto Arango que la respuesta es la B. La institución educativa Cisneros, también que la B. La institución Nuestra Señora del Rosario de Campamento, nos dice que la respuesta es la A. Desde la institución educativa Madre Laura del municipio de Dabeiba, nos dicen que la respuesta es la D. Y por último, la institución educativa de Cocorná, en Cocorná, nos dice que la respuesta es la A. ¿Cuál es, Tito? Vamos entonces a
Pila dice, selecciona la hipótesis del texto. Ya sabemos que una hipótesis es una suposición de lo que el autor podía tener como pensamiento y quería expresar allí. Entonces la respuesta a esta es la A. El hombre busca racionalmente darle forma a las ideas a través de la palabra. Vamos a mirar los que respondieron la B porque respondieron la B. Dice, el hombre nombra todo lo que conoce y lo que no conoce. Esa segunda afirmación de la B cabría dentro de la primera. ¿Cómo lo nombra? A través de la palabra racionalmente. La C, hay realidades que el hombre no conoce, no tiene nada que ver con el texto. Y la D, criticar la forma como se usan las palabras, correspondería como la intención que tenía el texto, no tanto a la hipótesis. Bien, vamos con la tercera pregunta. La estructura del texto es de carácter científico, explicativo, descriptivo o narrativo. 1 minuto, porque esta es muy sencilla. 1 minuto, envíen su respuesta. Muy bien, jóvenes, tenemos ya participación. Antes de responder esta pregunta, quiero saludar a la institución educativa Versalles, que respondieron muy bien la anterior pregunta, nos decían que era la A. Bueno, ya tenemos participación de esta, desde la institución educativa Santo Cristo de Zaragoza, nos dicen que la respuesta es la B. Desde la institución educativa Murrapal, en Fredonia, nos dicen que también la respuesta es la B. Desde la institución educativa, también desde Cisneros, nos dicen que la respuesta es la B. Desde la institución educativa Arboletes, también nos dicen que la respuesta es la B. Desde la institución educativa Aura María Valencia, nos dicen, Tito, que la respuesta es la B. Muy bien, todos coinciden muy bien por la B. ¿Qué hacemos, William, cuando leemos este tipo de textos? Cuando respondemos este tipo de preguntas, ¿a qué recurrimos? ¿A saber que está dentro del texto, saber que está dentro del contexto o saber que está fuera del texto? Más que nada la forma del texto, sí, lo que está en el texto, ¿sí? Entonces nos quiere decir más que nada, nos hace alusión más que nada a la estructura del texto, a la tipología de texto. Entonces cuando estamos hablando de un texto explicativo, por ejemplo, estamos haciendo alusión de que el texto nos está explicando básicamente lo que está desarrollando en él. Bien, William. Y si yo le digo, pero William, lo que pasa es que también puede ser descriptivo. ¿Usted qué me dice? Dependiendo del texto, obviamente. Si me dicen que es descriptivo, si yo veo que hay bastantes descripciones sobre lo que está expresando, sí diría que es descriptivo. Pero si solo está explicando, si solo está presentándolo, allí no llegaría a lo descriptivo. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces vamos ahora a sintetizar un poco todo lo que hemos venido viendo en el día de hoy y vamos a hablar de las estrategias interpretativas que debió utilizar el señor Nicolás para poder dar cuenta del texto, el poder de la palabra. La primera fue, William, presuponer información. ¿Cómo es eso? Que a partir de la información que tiene o la poca información que tiene o de los conocimientos previos que tiene, intuye qué es lo que puede ocurrir, presupone lo que puede ocurrir. Bien, si yo hubiera sido Nicolás, yo diría el poder de la palabra, yo hubiera presupuesto como que, uy, claro, las palabras tienen poder o distinto al poder de la palabra. Bien, esto que hace Nicolás deben hacerlo ustedes también. 2, inferir la información implícita. ¿Cómo así, William? Pues cuando él lee, se da cuenta de que hay información que no está tan detallada ni tan explícita en el texto. Entonces debe empezar a intuir, a inferir qué es lo que puede decir el texto
no en esas palabras, sino posiblemente mediante metáforas o mediante otras figuras literarias o mediante ciertas alusiones. Se está aludiendo de pronto a algo, como lo vimos en el ejercicio de las metáforas, por ejemplo, cuando hablábamos de las espadas, cuando hablábamos de las lágrimas, cuando hablábamos de la sangre. Bien, muchachos, inferir, descubrir cosas que no aparecen evidentemente en la superficie textual. Tercera estrategia interpretativa, interpretar la intencionalidad del autor. Hemos venido diciendo que todo texto, toda frase, todo saludo, todo silencio tiene una intencionalidad. No hay nada en el lenguaje que sea absolutamente neutro. ¿Sí? Todo tiene una intencionalidad explícita o implícita, predeterminada, no determinada, pero siempre hay una intencionalidad en los discursos. 4, William. Identificar las relaciones de causa y efecto en el texto. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a un texto sabemos que hay una relación entre algo que puede ocurrir y algo que ocurre después de eso primero que ocurrió. Es decir, si yo veo que hay algo que me convoca a pensar sobre las lágrimas, que son posiblemente, cuando veíamos nosotros, como las espadas o el sudor de las espadas se podía convertir en la sangre, es porque de una u otra forma hay una causa que permite hablar después de un efecto. Bien, eso nos lleva a que cuando uno lee, uno reconstruye mentalmente lo que las palabras nos están diciendo allí. Bien, ahora vamos con las estrategias argumentativas. Primera, William. Justificar opiniones y hechos que sustraemos del texto. ¿Qué es eso? Cuando nosotros justificamos opiniones y hechos que sustraemos del texto, es cuando estamos diciendo por qué. Cuando estamos argumentando por qué, o más bien cuando estamos explicando con nuestras propias palabras, no solo con las palabras del texto, lo que está ocurriendo allí y por qué. Bien, vamos a hacer un ejercicio de lectura de lo que está ocurriendo en esta teleclase, de lo que nos envían ustedes en el foro, y yo a continuación voy a lanzarle una pregunta a William, que es la siguiente. William, arguménteme por qué a los alumnos les gusta que los nombren, allá, cuando participan. ¿Por qué, William? Por un argumento. ¿Por qué eso los motiva? Porque obviamente ellos están viendo la teleclase, nos están viendo allá muy entusiasmados, pero cuando nos ven quieren que obviamente tengamos un contacto mucho más directo y pronunciar el nombre de las instituciones obviamente les llama la atención. Bien, ese es un ejemplo de lo que uno hace cuando utiliza una estrategia argumentativa. 2, William. Sustentar constructos teóricos coherentemente. Cuando estamos hablando de esto es que yo debo argumentar cuáles son esas nociones o esos conceptos o esas palabritas o esos términos que encontramos en el texto. Tengo que decir por qué esa palabra está allí, por qué esa palabra se justifica que tenga una función allí, como lo veíamos en el ejercicio de las vacaciones. Veíamos que aparecía EasyJet, entonces tenemos que mirar por qué esa palabrita aparecía allí y cómo EasyJet se relacionaba con la gaita. Bien, en un tercer lugar dice sustentar ideas propias sobre la valoración del texto. Entonces ahí, como ya lo hemos venido diciendo, son las ideas propias que uno tiene y esas las vierte allí sobre la valoración del texto. Y finalmente hay unas estrategias propositivas, predice nuevos fenómenos a partir del texto, es lo que debería hacer Nicolás, es lo que uno hace siempre que lee un texto, siempre que interactúa comunicativamente. 2, aportar soluciones a problemas reales o que subyacen al texto. Problemas, como ustedes muy bien lo dijeron, no entiendo tal palabra, cuál es el contexto de esta, cuál es la significación de esta. El lector, al igual que el boxeador y al igual que el investigador, recuérdenlo, soluciona problemas que el texto le propone. Toma una posición crítica sobre el texto. También, uno siempre frente a un texto, cualquiera que él sea, uno tiene una réplica. Y cuando uno replica frente a algo, está asumiendo una posición crítica. Bien, vamos un poco a sintetizar allí. La interpretación, la lectura está sustentada en estos verbos. Sustentar, inferir, predecir, identificar, justificar y presuponer. Antes de profundizar un poquitín sobre esto, vamos, William, con esto. Quiero que nos digan, por favor, en el día de hoy, en estos 2 minutos, qué aprendieron hoy de nuevo. ¿Qué aprendieron hoy de nuevo? Por favor, dejen hablar a los que casi nunca hablan en los salones. Procuren no participar los que siempre participan, sino los que son calladitos por allí, que nunca hablan. Pregúntenles qué aprendieron hoy. William. Tito, algo más. Si ustedes revisan, chicos, allí en sus colegios, en la página 38 de la guía pueden tener herramientas para desarrollar este ejercicio. Van a encontrar que allí está la actividad final, la resolución del caso, cómo podemos colaborarle a partir de las estrategias que acabamos de ver a Nicolás. Bien. Entonces, 2 minutos en el foro y volvemos.
Muy bien, jóvenes, desde la institución educativa Luis Eduardo Díaz nos dicen que aprendimos a interpretar, aprendimos también a analizar textos y a comprender textos. Desde la institución educativa Luis Eduardo Díaz nos dicen que aprendimos también a diferenciar entre interpretar y analizar textos, que con la interpretación y con el análisis se puede llegar a la conclusión de un texto. Desde la institución educativa José Manuel Restrepo nos dice que aprendieron las estrategias para mejorar la comprensión lectora. Bueno, muy bien, señores, por esa participación. Esperamos que pongan estas instrucciones, estas estrategias en práctica en su vida académica, que un buen lector tiene su vida garantizada. Y pues muchas gracias por su participación en el día de hoy. Un servicio social antes de irnos. Recuerden, para su clase de matemáticas, ahorita en la página 407 y 409, por favor, recorten la hoja en blanco y corten otra igual para la actividad que viene de matemáticas. Tengan disponibles cámaras porque van a hacer un ejercicio que requiere que ustedes envíen las fotos de cómo avanza el proceso. Tengan a la mano colores, marcadores y por favor envíenos la asistencia al foro. Envíenos la asistencia al foro de todos los estudiantes. Muchas gracias, muy amables, hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que la actividad de matemáticas necesita que el papel sea cuadrado, porque van a trabajar con origami. Así que muchísimas gracias, jóvenes, que tengan un buen día. Chao, chao.